Premio Copé es un concurso literario impulsado por Petroperú, que se organiza cada año desde 1979. Este concurso busca consolidar y promover la narrativa y la prosa como géneros literarios. Las categorías que participan este año son el cuento, la poesía, la novela y el ensayo. La categoría cuento ya tiene un ganador. Johan Page nos recibe en su departamento para conversar un poco acerca de su vida, su carrera y su pasión por la literatura. Yo creo que ha habido muchos factores que han influido en la decisión de escribir, ¿no? Entre ellas, básicamente, el influjo, ¿no?, de mi padre, la influencia de mi padre, ¿no? Él, durante nuestra niñez, nos contaba muchas historias, ¿no? Y tenía muchos libros. Él se encargaba siempre de poder tener a la mano una biblioteca más o menos surtida. Pero esa forma de leer de mi padre en las noches, cuando nos arropaba pues en la cama, ¿no?, y nos contaba esas historias, la cadencia, el ritmo, era algo para ese entonces mágico, ¿no? Johan ingresó a la Universidad Pontificia Católica del Perú para estudiar psicología, sin saber que el futuro le deparaba una profesión diferente. Sí, de hecho ingresé a estudiar psicología, porque no sabía qué cosa estudiar, ¿no? Como todos. Tenía 15 años cuando salí del colegio y lo que más me gustaba hacer era tocar con unos amigos, una banda, ¿no?, de rock. Tocábamos y tocábamos y tocábamos, pero también sabía que quería estudiar en la universidad que ingresé. Pero como te digo, ingresé a psicología. ¿Por qué? Porque me pareció que era la carrera que de pronto podía darme algunas luces, ¿no?, para desarrollarme. Cuando le comenté a mi padre que iba a estudiar literatura, me dijo no. Me dijo no. Pero a pesar de la negativa de su padre, la literatura en la vida de Johan ya era algo inminente, y esperó el momento más preciso y adecuado para contarle a su padre sobre el gran cambio que había tomado su actual vida universitaria. Me trasladé a la carrera de literatura sin el consentimiento de mi padre. Y pasó un ciclo, ¿no? Pasé un ciclo ya estudiando literatura y postulé un concurso que organizaba el diario Un Expreso en esa época, en el año 98, y lo gané. Gané el concurso literario. Y el día que gané el concurso literario, llamé a mi padre y le dije: papá, he ganado este concurso. Me felicitó, se alegró mucho. Y por si acaso me he cambiado de carrera hace 6 meses, ¿no? Estaba contento, no me podía decir nada, así que me dijo, bueno, por algo será. Johan cuenta cuáles son las herramientas para las personas que empiezan a dedicarse a la literatura y recalca la importancia de leer para escribir. Las herramientas, desde mi punto de vista, te la dan primero la práctica, ¿no?, y segundo la lectura. Es curioso, ¿no?, pero para escribir hay que leer. Esa es la simbiosis adecuada, ¿no? Es el intercambio perfecto. Mientras más lees, más te acostumbras a poder descifrar los códigos que están en un texto escrito. Y allí es cuando se te hace más sencillo encontrar el inicio, la estructura, el conflicto de un relato, ¿no?, los giros. Page tuvo un antecedente en la participación de los Premio Copé y nos comparte su actual experiencia como ganador del primer premio en la categoría cuento. Me enteré en un viaje en Arequipa hace 2 semanas. Yo estaba ahí con mi familia, con una pareja de amigos, y un día antes de regresar, me llaman, ¿no?, y me dan la noticia. Fue muy curioso porque yo estaba con mis amigos, estábamos tomando un poquito de anisado, ¿no?, así como con el misti atrás, ¿no?, y me llamaron y la noticia pues me puso muy, muy contento, ¿no? Fue una cosa estupenda. Al primero que llamé fue mi padre, ¿no? Y le conté y le dije, mira, he ganado un premio, y se alegró mucho, ¿no? Me dijo, qué sensacional, qué bien, estoy muy feliz, ¿no? Sí, y le dije, y quiero contarte que el cuento trata sobre ti. Entonces enmudeció y luego me dijo, mira, quiero leerlo. ¿Y lo vas a leer? Le dije. Patrimonio es el nombre del cuento con el cual Johan se ha hecho merecedor del primer puesto en los premios Copé 2014. A continuación nos cuenta exclusivamente
cómo empezó y en qué se inspiró para redactar el cuento ganador. Trata acerca de un padre y un hijo, un padre enfermo, ¿no? Con unos resultados de una clínica bastante poco optimistas, ¿no? Y que están juntos, ¿por qué? Porque el padre le ha pedido al hijo ir a conocer la tumba de su abuelo, ¿sí? El hijo ya tiene casi 30 años, ¿no? Y está aparentemente muy bien ubicado en la sociedad, ¿no? Y van juntos a conocer esa tumba, ¿no? La limpian, ocurre todo lo que te he mencionado, ¿no? Y cuando están de regreso, la llanta del automóvil se revienta, ¿no? A raíz de un accidente que había habido kilómetros atrás. Entonces el cuento narra la tensión que existe entre esas dos personas, ¿no? El padre y el hijo, y cómo la distancia y el tiempo los ha separado, ¿no? Los ha separado, pero ahora que tienen que estar juntos a raíz de la llanta, ¿no? y esta excusa, digamos, comienza un diálogo entre ellos muy tenso, muy tenso, ¿no? Que tiene que ver con reproches, que tiene que ver con ajuste de cuentas, ¿no? Pero a la par tiene que ver también con reconciliación, ¿no? Con entender que un padre siempre va a ser un padre, ¿no? Y un hijo también, ¿no? Entonces siempre va a haber algo que dejarle, siempre va a haber un legado, siempre va a haber un patrimonio, así sea un señor enterrado en una tumba cubierto por pintura o así sea un señor a punto de morir, ¿no? Como todo escritor, Page tiene argumentos y bases para poder criticar la actual situación de nuestro país en cuestiones de educación. Un maestro, un profesor debería ser un motivador, alguien que te guíe, ¿no? Y alguien que esté siempre preocupado por darte un material que vaya a cambiar tu vida, que te vaya a estimular, ¿no? Pero creo que eso no sucede ahora, ¿no? Y se ha perdido ese vínculo. Él, además de compartir sus opiniones, recomienda un libro que no puede faltar en la cabecera de ningún lector. Primero, yo recomendaría de todas maneras que lean La ciudad de los perros, ¿no? De Vargas Llosa, si es que no la han leído, ¿no? Porque La ciudad de los perros, al menos cuando yo la leí cuando tenía, ¿cuánto? 16 o 17 años, ¿no? Y cambió mi vida, porque me enseñó que había una forma de acercarse a la literatura que no era un modo solemne, ceremonioso, ¿no? Que la literatura estaba alejada de las personas normales, por así decirlo, ¿no? Al contrario, traía temas que eran muy actuales, muy propios de la juventud, ¿no? Con un lenguaje a veces incluso vulgar, ¿no? Los personajes que están allí hablan pues con lisuras, ¿no? Y hablan de golpear a otros chicos, hay mucha violencia contenida, ¿no? Pero lo interesante es que todo está colocado de esa forma para poder explicar precisamente la violencia, ¿no? Entonces, las técnicas narrativas que utiliza Vargas Llosa, los personajes, los diálogos que hay dentro, ¿no? Johan es más que un escritor, es un artista serio y apasionado, con grandes convicciones y muchos deseos de dar mensajes a toda la juventud. Bueno, yo les recomendaría que traten de pensar distinto, que ejerzan su espíritu crítico, que siempre, ¿no? Que nunca acepten las cosas simplemente como son. ¿Por qué? Hay que reclamar, si uno piensa que las cosas no están bien, que algo no está bien planteado, que el mundo no está girando del modo correcto, entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Sigan esa pasión, cuestionen siempre algo, ¿no? De una forma alturada e inteligente y argumentativa, ¿no? Cuando lo hacen así, pueden obtener muchos resultados, pero lo importante es no dejar de soñar y hacerles caso a los impulsos, a los instintos, ¿no? Hay que no rendirse, porque si te rindes, ¿para qué está el tiempo que te han dado, ¿no? Por gusto.